Buenos días mis amigos y compañeros, hermanos en Cristo, Dios les bendiga. Hoy vamos a estar dando inicio a una nueva serie a través de Predicando en Internet. Esta serie será titulada Pasajes selectos de la Biblia. No vamos a seguir un patrón de sermón en esta serie. Esta serie se va a caracterizar porque vamos a escoger ciertos pasajes y nos vamos a enfocar a lo que el Señor nos quiera enseñar a través de esos pasajes. Esto quiero decirles que para esta serie no voy a preparar ningún sermón. Sencillamente vamos a leer el texto y de allí el Señor irá aportándonos la enseñanza y el conocimiento que Él quiere que nosotros obtengamos, ¿ya? Que nosotros ese conocimiento tan especial, porque la escritura aporta un conocimiento que es muy diferente al conocimiento que nos aportan otros libros. Usted puede comprar un libro de ingeniería, un libro de medicina, un libro de derecho, pero ya la escritura, la palabra de Dios, el conocimiento que Dios quiere que nosotros hagamos carne en nuestras vidas, ese conocimiento que Dios quiere que nosotros podamos utilizarlo de una forma que nosotros podamos crecer espiritualmente. Es un conocimiento muy útil, sobrepasa la utilidad de otro tipo de libros. Entonces hoy quisiera referirme al pasaje de Mateo capítulo 9 versículo 35 y 38. Aprovecharemos también que la versión Reina Valera, gracias a Dios, que en ese proceso de copilar todos los libros de la Biblia, los 66 libros de la Escritura, en ese proceso la Escritura fue dividida en capítulos y también en versículos y por supuesto en pasajes, ya que como los expertos, los teólogos expertos en el tema, han mencionado que anteriormente la Biblia no estaba dividida en capítulos ni en versículos, tampoco en pasajes. Pero gracias a Dios que en esta versión Reina Valera viene con esa gran ventaja de tener pasajes separados. Entonces vamos a leer este pasaje. Este pasaje se titula La mies es mucha. Un pasaje que seguramente muchos ya hemos estudiado, muchos ya hemos escuchado. Y dice lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, acá tenemos el pasaje, como ya les mencioné. Yo en realidad no tengo como en las anteriores enseñanzas, no tengo un escrito a través del cual pueda guiarme, cuáles son los pasajes que vamos a estar tratando en esta enseñanza. No tengo esa forma en este caso de enseñar esta serie. Esta serie va
va a ser dirigida de otra forma. Vamos a leer los textos. No tengo en realidad la enseñanza la dará Dios, porque Dios es el que da la enseñanza. Acá tengo, ustedes no pueden observar, pero yo acá cuento con una lacto, con internet, donde bueno, habrán unas palabras en los textos que posiblemente no entendamos, y la voy a buscar acá en la computadora. Por ejemplo, es importante que nosotros sepamos lo que significa la palabra mies. ¿Qué significa la palabra mies? Vamos a buscarla acá. Fíjense bien lo que significa la palabra mies. La mies es un cereal. Es un cereal maduro. Es lo que me dice acá el diccionario wordreference.com de la lengua española. Cereal maduro es una mies. Bueno, ya sabemos ya que la mies es un cereal maduro. Ahora, dice la escritura acá que recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas. ¿Saben por qué? Porque Jesús no hace sección de personas. Ustedes saben, la escritura lo dice. No hagáis acepción de personas, lo dice Santiago. Y acá Jesús nos da una enseñanza clave. No debemos hacer acepción de personas. Acá Jesús no se puso a decir, para aquella ciudad no voy, para aquella aldea no voy, para aquel lugar no voy. No, recorría Jesús todas las ciudades, todas las aldeas, todas. Hay gente que le dice, bueno, vamos a una actividad evangelística, ¿no? Pero yo para ese pueblito no quiero ir, allá hace mucho calor, allá es muy fastidioso, allá la gente es muy, no cree en Dios, la gente es muy difícil en ese sector. Pues Jesús no pensaba de esa forma, ¿eh? Jesús recorría todas las ciudades y todas las aldeas, todas. No, yo voy para allá porque allá es donde hay más necesidad. No, Jesús recorría todas las ciudades. Porque ¿saben qué? Todos los países del mundo, todas las ciudades del mundo, todos los sectores del mundo tienen la necesidad de Cristo, todas. Nosotros podemos decir que un país tiene más necesidad que otro, pero en realidad todas las ciudades del mundo, todos los países del mundo tienen la necesidad de que Jesucristo sea el Señor de esas naciones. Dice la palabra que bienaventurado es el pueblo, bienaventurado el pueblo, la nación, cuyo Dios es Jehová. Esa nación va a prosperar, ese país va a prosperar. Por eso es que aquí Jesús no hace acepción en cuanto al lugar por donde él iba a pasar, porque él sabía que en todos los sitios que visitara iba a encontrar una necesidad. Todos. Si tú estás trabajando en un lugar, allá hay una necesidad. Hay una necesidad de Cristo. Aunque sea una persona, tiene necesidad de Dios. Tiene esa necesidad. O sea, cuando nosotros hablamos de necesidad, hablamos de algo que no tenemos. Yo tengo necesidad de alimento. ¿Qué estoy diciendo? Que no tengo alimento. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando nosotros decimos esa persona tiene necesidad de Cristo, es porque esa persona no le ha permitido a Cristo que gobierne su vida. Por lo tanto tiene una necesidad. Carece del gobierno de Cristo. Carece del gobierno. Y la Escritura nos dice que ancho es el camino que lleva a la muerte y muchos son los que lo encuentran.
mucho. Es más fácil encontrar una persona que no se deje gobernar por Cristo, es decir, que no sea creyente, que una persona que no sea creyente, ¿ya? Que sea creyente, perdón. Es más difícil encontrar un creyente que a un inconverso. Mucho más difícil. Por eso, en todas las naciones, en todos los lugares, va a haber necesidad. Eso nos indica algo, que Jesús, al momento de recorrer todas las ciudades y aldeas, Él se dejaba llevar era por ese sentimiento que Él tenía, esa compasión de ver la necesidad de la gente. Él no se dejaba llevar por emocionalismo. A veces el ser humano se deja llevar por emocionalismo, por emociones o por sus propios intereses. Yo no voy para ese país porque ese país, Dios mío, allá hay mucha guerra, allá hay mucho maltrato a los cristianos. No, no, no. Yo no voy. Algunos misioneros podrán tener esta forma de pensar. Solamente vamos para países como España. Bueno, es que España de por sí no es un país. Bueno, es un país, España. Pero vamos a hablar del continente europeo, pues. No, yo solamente voy para España, para Italia, para Inglaterra, para Estados Unidos. Yo solamente voy para eso, no, pero para África, para Haití, no, 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 para esos lugares no voy, dirán muchos, ¿verdad? Porque bueno, están pensando en sus propios intereses. No están pensando que al igual que en España, en ese país, en Haití, en África, vamos a hablar de países pobres, ¿no? En África hay mucha necesidad también. Entonces, debemos dejarnos llevar por qué. ¿Qué nos enseña aquí Jesucristo? Que nosotros debemos dejarnos llevar es por la necesidad del hombre. Si nosotros predicamos la palabra, no debemos hacerlo por un interés personal, para satisfacer un interés de nosotros, no. Debemos procurar es que Dios nos utilice para satisfacer la necesidad del otro, pensando en los demás. Hay gente que predica, pero no predica pensando en los demás, sino pensando en sí mismo. Darse la gloria para ellos. Recordemos, Jesús recorría todas las ciudades. Jesús no hacía acepción de personas. No, yo no le voy a predicar la palabra a fulanito porque él puede que me tire la puerta encima. Pero tal vez ese fulanito, aunque se vea muy ateo, aunque se vea muy fuerte, que no acepta la palabra, puede que a él, con una actitud que nosotros podamos decir, concha, él siempre toma una actitud que nos da a entender que en verdad no quiere escuchar la palabra. Bueno, puede ser que esa persona demuestre exteriormente esa actitud, pero es posible que escuche más que otro tipo de personas, que atienda más a la palabra que otro tipo de personas, que nosotros podamos decir, este está entendiendo la palabra, este bueno, nos dejó entrar en su casa, nos brindó un cafecito, este en verdad quiere escuchar la palabra, y puede ser que esa persona tenga la mente en otro lado. No debemos dejarnos llevar por ese tipo de apariencia. Hay personas que exteriormente pueden parecer muy fuertes, pueden parecer que son tienen mucha resistencia al evangelio, correcto, tienen mucha resistencia, pero es posible que esas personas, producto de esa necesidad que tienen por Cristo, atiendan más que otro tipo de gente. Eso es muy posible. Es posible eso. Por eso es que Jesús recorría todas las ciudades y todas las aldeas. Pero ¿qué hacía Jesús? Enseñando en las sinagogas de ellos. Jesús enseñaba.
Enseñaba. Cuando Jesús recorría, ¿qué dice la Escritura? Enseñaba. Cuando Dios nos haga pasar por diferentes zonas, lo primero que debemos hacer es estar consciente de que en todas esas zonas por donde Dios nos pase, todos esos escenarios, nosotros tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio, de predicar a Jesucristo como nuestro Señor. ¿Por qué? Porque en todos esos lugares hay necesidad, como ya lo hemos estudiado ya. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? Enseñar. 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 Y para enseñar debemos estar preparados. Una persona cuando enseña debe estar preparado. Yo no puedo pretender enseñar matemática cuando no sé nada de matemática. Debo estar preparado, debo haber hecho muchos ejercicios, qué sé yo, debo haber practicado mucho. Igualmente, si nosotros queremos enseñar, debemos practicar. Si nosotros queremos enseñar el Evangelio, debemos practicar el Evangelio. No podemos enseñar algo que no practicamos. Lo que enseñamos, debemos practicarlo. Porque si no, ¿qué va a pasar? Una desgracia, un desastre. Un desastre. Se van a burlar de nosotros, número uno. Cuando tengo un profesor que le va a explicar algo y se vuelve un 8, se vuelve un espagueti, se enreda todo explicando, eso provoca burlas, se van a burlar de él. El estudiante no va a aprender nada. Usted va a salir con la cabeza para abajo de la vergüenza. Eso es lo que pasa cuando se pretende predicar, se pretende enseñar, ir a las calles, comenzar a hablar de Cristo, cuando en realidad no se ha tenido un encuentro con Cristo, cuando en realidad no se tiene experiencias con Dios, cuando en realidad la persona no ha vivido el Evangelio de Cristo y quiere enseñarlo. ¿Qué es lo primero que le van a sacar? Tú no eres ningún cristiano. Si yo te veo a ti todos los días diciendo groserías, malas palabras. Tú eres un cristiano de domingo solamente, que vas a la iglesia y ya. Entonces tú me vas a predicar a mí la palabra. Eso ha sucedido muchas veces. Ha sucedido muchas veces que las personas le dicen, tú no me vas a predicar a mí de la palabra. ¿Por qué? Bueno, porque dices más groserías que yo. Le faltas el respeto a tus padres, no los honras. No los honras. Tienes un mal comportamiento que dista mucho del comportamiento de un cristiano. En ningún momento hablas de la Biblia, solamente cuando vas a salir a evangelizar. Qué triste es eso. Qué triste es eso. Eso es muy triste. Entonces nosotros debemos evitar ese tipo de acontecimientos que deshonran el nombre de Jesús. Lo deshonran. Por eso es que hay muchos que dicen, hay cristianos chimbos. Yo sé que ustedes lo han escuchado esa expresión. Hay cristianos chimbos. En realidad no hay cristianos chimbos. Si hay un cristiano chimbo es porque en realidad no es un cristiano. Porque cuando una persona es cristiana, Jesucristo es cristiana porque Jesucristo está en su corazón. Y Jesucristo no es chimbo para convertir una persona en una persona chimba. ¿Me entienden? Entonces, si usted va a decir ese es un cristiano chimbo, en realidad es porque no es cristiano. Porque no ha permitido que Dios entre en su vida. Porque dice la palabra que estamos en Cristo y somos nueva criatura. Y Dios lo nuevo lo hace perfecto. Cuando Dios hace algo nuevo, Dios lo hace perfecto. Perfecto. Dios creó a Satanás, lo dice la Escritura. En realidad no a Satanás, sino a Lucifer. Dice la palabra en Ezequiel, lo puede leer, en el capítulo 28 creo,
que dice la Escritura que era perfecto. Ese querubín protector era perfecto en todos sus caminos, era perfecto. No se había encontrado en él ninguna mancha. Pero ¿qué dice la Escritura? Hasta que se encontró en ti maldad. Pero Dios lo hizo perfecto. Solo que brotó en él algo que lo convirtió en el ser que ahora es, enemigo de Cristo, enemigo de Dios, enemigo de los creyentes, enemigo de la humanidad. Ese es Satanás. Dios creó el universo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios lo creó perfecto. Sea la luz, todo era perfecto. Hasta que el hombre metió la pata y pecó y desobedeció el mandato de Dios. De ahí vino el pecado. Y el pecado causa destrucción. El pecado causa dolor. Por eso Dios le dijo a la mujer, al hombre, vas a sudar. O sea, con el sudor de tu frente tendrás que sudar amargamente para poder comer. La tierra te dará espinos. A la mujer le dijo, con dolor, vamos a decirlo coloquialmente, pues, con dolor parirás, darás a luz con dolores darás a luz. Entonces, ahí vemos el fruto del pecado. Ese es el fruto del pecado. El fruto del pecado es dolor. Cuando queremos hacer lo bueno, parir es algo bueno. Dar a luz es algo maravilloso, es una bendición. Comer es una bendición. Pero detrás de esas bendiciones, para optar por esas bendiciones, Dios les estaba diciendo, tendrán que sufrir. A los dos les dijo, tendrán que sufrir. Por una parte, Adán, para llevar el pan a su casa, tenía que, con el sudor de su frente, trabajar. Tenía, como decimos acá, tenía que sudar la gota gorda. Sudar la gota gorda. Y por otra parte, a Eva, darás a luz con dolores. Ahí nosotros vemos una enseñanza. Tanto los hijos como el pan que mi padre lleva a mi casa, que nosotros llevamos a nuestras casas, fruto de nuestro trabajo, todas esas cosas son bien, son bendición. Los hijos son una bendición. Pero ¿qué enseña Dios a través de esa escritura? Que para obtener la bendición, producto del pecado, nosotros íbamos a tener que padecer. Padecer. Para obtener la bendición, debemos padecer. A eso llevó el pecado. El pecado nos llevó a tener que padecer para obtener la bendición. Porque ¿saben qué? Hay personas que quieren obtener bendición, pero no quieren padecer. Debemos padecer para obtener las bendiciones. Ahí Jesús lo dijo claramente. Dios lo dijo claramente en Génesis. Claramente. ¿Y saben qué es una bendición? Una gran bendición. Una gran bendición. Poder tener la salvación. Pero para tener la salvación debemos padecer. Debemos padecer para llevar, digamos así, una comunión con Cristo, que es una gran bendición. Debemos padecer. ¿Saben qué es una bendición? Disfrutar día a día de la presencia de Jesús, de la presencia de Dios. Dice la palabra, orad sin cesar. Orad sin cesar. Como nosotros disfrutamos a diario
de la presencia del Señor. Aquí dice la palabra en Efesios capítulo 6, dice, y tomad, 16, 17, está hablando de la armadura de Cristo. Vamos a leerlo todo. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene preparado para nosotros una gran cantidad de bendiciones, pero el diablo siempre va a tratar de arrebatarnos. Por eso es que debemos padecer. Debemos resistir al diablo, como dice Santiago, y él huirá de nosotros. Pero en ese proceso de resistir al diablo, vamos a tener que padecer. Vamos a tener que dejar muchas cosas que nosotros tal vez amamos. Estamos muy apegados a esas cosas, pero vamos a tener que desligarnos de todas esas cosas, padecer por el Señor, y el Señor nos va a dar la victoria y nos va a bendecir. Entonces dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aprestos, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué forma nosotros vamos a tomar toda esta armadura? Acá nos da la estrategia en el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Acá nos dice que es orando en todo tiempo. Por eso la Escritura nos dice, orad sin cesar. Pero nosotros vemos como en Getsemaní, Jesús le dijo a los discípulos que oraran, y ellos se quedaban dormidos. Y Jesús les dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ni siquiera han podido orar una hora, les dijo Jesús, porque la carne se opone. La carne se opone a que disfrutemos de la presencia de Dios en la oración, en la intimidad con Dios. Eso es una gran bendición. Pero el diablo siempre se nos va a oponer. Y por eso nosotros debemos padecer. Debemos sufrir. Debemos hacer que esta carne muera. Porque Jesús dijo, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo dice Gálatas, lo dijo el apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 5 versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ustedes saben el sacrificio que es crucificar algo. Por eso hablamos del sacrificio de Jesucristo. Jesucristo padeció en la cruz del Calvario, un gran sacrificio. Igualmente debemos de esa forma sacrificar nuestra carne. Por eso es que
ese proceso de sacrificar la carne, de sacrificar lo que nosotros podamos amar en un momento dado, pero que no nos vaya a convenir, va a ir acompañado de un sacrificio que nosotros debemos hacer. Por eso es que las bendiciones, producto de ese pecado de Adán y de Eva, las bendiciones tienen que ir acompañadas por un sacrificio. Por un sacrificio. Ok. Dios le permitió al pueblo de Israel salir de Egipto. Pero todo fue producto de un sacrificio. De un sacrificio tantas veces que el corazón de Faraón se endurecía y se endurecía, y Dios le enviaba plagas y plagas y plagas hasta que por fin, bueno, lo soltó. Y luego fue detrás de ellos, pero Dios les dio la victoria. Pero todo fue por un sacrificio. Entonces, si nosotros queremos hacer algo, debemos saber que tiene que haber un sacrificio detrás para poder lograr la bendición, para poder obtener la bendición que nosotros queremos, de la cual nosotros queremos disfrutar. Todo un sacrificio. Nuestra salvación es una gran bendición, pero fue producto del sacrificio de un hombre, Jesucristo, de Dios hecho hombre, Jesucristo, producto de un sacrificio. Producto de un sacrificio. Entonces Dios nos enseña que debemos sacrificarnos. Ahora, siguiendo con la enseñanza, Jesús enseñaba. Y si nosotros queremos enseñar, que es una gran bendición, que nosotros enseñemos la Escritura, que nosotros tengamos esa capacidad y esa preparación para poder predicarle a las demás personas, nosotros debemos sacrificarnos. ¿Cuánto no se sacrifican los maestros, los profesores, estudiando, aprendiendo cada día más? Es una vida de sacrificio también. Si nosotros queremos ser usados por Dios, debemos sacrificarnos también. Viviendo a diario el Evangelio, haciéndolo carne en nuestras vidas, por supuesto. El diablo va a impedir que nosotros nos sacrifiquemos. Porque el diablo siempre va a querer que nosotros optemos por lo más fácil. El hombre siempre quiere lo más fácil. Pero lo que en verdad nos lleva a los niveles más altos, nos lleva a lograr cosas más altas, son los esfuerzos que nosotros hagamos más altos, sean los sacrificios que nosotros hagamos, esos sacrificios más mayores que nosotros podamos hacer. Si nosotros queremos obtener algo grande, debemos hacer algo grande. Eso es una verdad en todos los lugares del mundo. Eso es una gran verdad. En todo el mundo eso es una verdad. Para lograr cosas grandes debemos hacer cosas grandes, cambios grandes. Queremos lograr estar preparados para enseñar. Sacrifiquémonos, porque eso es una gran bendición. Y dice la palabra, predicando. ¿Qué predicaban? El evangelio del reino. No predicaban otra cosa. O sea, Jesús no predicaba otra cosa. Lo único que predicaba era el evangelio del reino. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas de qué? Del reino. Las buenas nuevas de tener a Cristo como reino, como rey, pues. Eso es lo que nosotros debemos predicar. Debemos predicar acerca de las buenas nuevas, de las bendiciones de tener a Cristo como el Rey de nuestras vidas. Que cuando Él viene a gobernar nuestras vidas, todo cambia. A veces tomábamos decisiones que nos perjudicaban,
Pero ahora Jesús nos dice, esta decisión no la toméis, toma esta y esta. Y aunque a veces nosotros no entendamos que esas decisiones nos van a llevar a una bendición, nosotros las tomamos y nos llevan a la bendición porque le hacemos caso a Cristo. No nos hacemos caso a nosotros porque el corazón del hombre es engañoso, dice la Escritura. ¿Quién conoce el corazón del hombre? ¿Quién lo conocerá? El corazón del hombre es engañoso. A veces nosotros tomamos decisiones que nos parecen buenas, pero a la larga nos van a perjudicar. Y como Jesús sabe que nos van a perjudicar, Jesús nos dice, no toméis esa decisión, toma esta, toma esta. ¿Ya? Eso es importante, que nosotros prediquemos eso. Los beneficios de tener a Cristo como Rey. Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjense bien lo que hacía. Recorría todos los lugares, no hacía sección de personas. Él recorría todos los lugares movido por la necesidad que en esos lugares había, no por intereses personales, no por emociones. Ay, es que yo quiero recorrer aquel lugar porque yo recuerdo cuando era muchacho, cuando jugaba por aquel lugar. Eso es emociones. No debemos dejarnos llevar por emocionalismo, sino por la necesidad del ser humano. Entonces recorría esos lugares. Enseñaba porque tenía la propiedad, estaba capacitado. Como dice la Escritura, que Jesús día a día crecía en estatura y en sabiduría cuando era muchacho, cuando era niño. Dice que crecía en estatura y en sabiduría. Era alguien que le gustaba la Escritura, que leía mucho la palabra, que oraba, se mantenía en oración. Como dice Mateo en el capítulo 4, que se fue al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Era un hombre de oración, de palabra. Estaba plenamente capacitado, había resistido a Satanás allá en el desierto. Tírate de este monte, porque la Escritura dice que enviará ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Dice, escrito está al Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira todos estos reinos que están acá. Todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, escrito está, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él resistió al diablo. Jesús resistió a Satanás. Resistir es un sacrificio. Jesús tenía hambre. Tenía hambre. Dice la palabra que tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Tuvo hambre. Porque Satanás siempre se aprovecha del hambre de la gente. Y no digo hambre en cuanto a lo físico, de hambre de comida, no. Estoy hablando de la necesidad, que el diablo se aprovecha siempre de la necesidad que podamos tener en un momento dado. Se aprovecha de esas necesidades. Y Jesús pudo parecerle, cónchale, qué bueno sería si estas piedras se convirtieran en pan y pudiera comer. Sería magnífico. Pero Jesús, a pesar de que tuvo hambre, no obedeció la voz de Satanás. No la obedeció. Obedeció fue a Dios. Porque antes de obedecer a Satanás, lo último, eso es lo más terrible, obedecer la voz del diablo. Debemos obedecer es la voz de Dios. La voz de Dios, esa es la voz que debemos obedecer. Entonces a él le pudo parecer muy magnífico convertir las piedras en pan. Y mucho cuando había tenido 40 días y 40 noches sin comer. Imagínense ustedes eso. El hambre que debía tener Jesús. Pero Jesús no le hizo caso al diablo. No le hizo caso. Él se sacrificó.
para obedecer a Dios, para obedecer al Padre Celestial. Entonces Jesús era un hombre que estaba preparado, que vivía el Evangelio, que obedecía la palabra, que se sacrificaba y predicaba el Evangelio del reino. Y algo muy interesante, sanaba las enfermedades y las dolencias en el pueblo. Nosotros debemos sanar. Nosotros no debemos ser personas que contribuyan a que los dolores de nuestro pueblo se incrementen. Nosotros no debemos ser personas que enciendan más fuego del que está encendido, sino que apaguen los fuegos. Como dice la Escritura, no andaréis chismeando en medio del pueblo. Qué terrible es que hayan personas que comienzan a hablar mal del vecino, que comienzan a hablar mal de aquel hermano, y en vez de sanar dolencias, lo que hacen es provocar más heridas. Entonces las personas que escuchen eso de nuestra boca van a sentir más rencor a ese tipo de personas. Si yo le comienzo a hablar a alguien y le comienzo a hablar de otra persona, esa persona es esto, es aquello, y comienzo a hablar malas cosas de esas personas, malos testimonios, a quien yo le estoy hablando se le pueden crear en su corazón raíces de amargura contra aquel de quien yo estoy hablando. Entonces, a veces, esto no lo cumplimos. En vez de sanar, creamos más dolor. Si yo doy un mal testimonio como creyente, ¿qué va a pasar? Muchos de los que me están viendo me tienen como referencia de que yo soy un cristiano, de que yo soy hijo de Dios. Y puede ser que esas personas hayan tenido la intención de ir a una iglesia, de convertirse a Cristo, y comiencen a decir el evangelio no es verdad. Este hombre es evangélico y mira cómo se porta. Mira su vocabulario, su manera de comportarse, su manera de hablarle a los demás. Sus actitudes no son de un cristiano. En realidad el evangelio no funciona. Entonces le estoy creando rencor al evangelio a esa persona, producto de mi mal comportamiento. Eso va en contra de lo que aquí dice. Nosotros debemos sanar las enfermedades. Debemos sanarlas. Pero debemos tener el Espíritu de Dios para sanarlas. Porque si no, no las vamos a sanar. Efesios dice que toda palabra no salga de nuestras bocas, palabras deshonestas, sino las necesarias para la edificación de los oyentes. Todo lo que salga de nuestra boca no debe ser para herir, no debe ser para perjudicar. A veces expresamos cosas que hieren a los demás, pero no debe ser para herir, sino para edificar, para que las personas se fortalezcan más y más en Cristo. Ese debe ser el fruto de nuestros labios. Lo que sale de nuestra boca debe ser palabra de Dios. Pero lo dice la Escritura, que de la abundancia del corazón habla la boca. Sin el corazón nosotros tenemos a Dios. A Dios, la palabra está sembrada en nuestro corazón. De nuestro corazón va a salir esta palabra. De nuestro corazón va a salir. Y nosotros vamos a poder expresar la palabra de Jesucristo. Pero si nos llenamos de otras cosas, no va a salir esta palabra. Vámonos a Isaías. Quisiera que estuviéramos... Voy a referirme a un pasaje de la Escritura que se encuentra en Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Dice la palabra en el versículo 1: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Fíjense bien cómo dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a vendar a los que están enfermos. Del corazón hay personas que están dolidas, que están enfermas espiritualmente, que necesitan de Dios. Pero por supuesto la clave, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Necesitamos la unción de Jehová. Necesitamos que Dios nos unja. Necesitamos ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios. Nosotros lo necesitamos para poder sanar. Debemos contar con el Espíritu de Dios, con la unción de Dios. Y toda dolencia también se va a ir. Toda enfermedad Dios nos va a utilizar para que se vaya de en medio de su pueblo. Para que Dios nos use como personas, como portadores de sanidad. Bueno, en realidad Dios nos va a utilizar, Dios es el que va a sanar, pero va a utilizar nuestras manos, nos va a utilizar a nosotros para traer sanidad a las vidas. Pero debemos estar ungidos por Jehová, porque si no estamos ungidos, como ya les he mencionado, en vez de sanar, vamos a provocar más heridas, más y más heridas. Dice la palabra en el siguiente versículo: y al ver la multitud, las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Jesús tenía compasión. A Jesús le dolía la necesidad del pueblo. Por eso es que primero dijimos que Jesús no se dejaba llevar por emociones. Jesús se dejaba llevar por la necesidad del pueblo. Hay gente que cuando ve las multitudes se emocionan, pero se emocionan porque me están viendo que estoy predicando, me están viendo. La gente va a decir: oye, qué buen predica este muchacho, me están viendo, tengo que lucirme. Ay, qué bueno que vienen a verme. Eso quiere decir que, cónchale, que lo estoy haciendo excelente. No. A Jesús no lo movían esas cosas. Jesús, cuando veía a la multitud, le causaba compasión. Porque Jesús no pensaba en él, Jesús pensaba en la multitud. Eso debe ser lo que nos tiene que impulsar a predicar. La compasión, la necesidad de los demás. La necesidad. No ver la multitud y alegrarnos porque nos van a ver, porque vamos a ser el foco de la reunión. No. La compasión. La compasión. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estaban desamparadas. Porque cuando una persona no tiene el amparo de un pastor, eso dice que están desamparadas. Dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Todas las cosas Dios nos las suple. Pero cuando no tenemos pastor, estamos desamparados y vamos a pasar muchas necesidades. Pero cuando Dios es nuestro pastor y nosotros obedecemos su palabra, nosotros hacemos lo que nos manda, dice la Escritura que nada nos faltará. Nada nos faltará. No tendremos necesidad de esas cosas. Por eso es que la Biblia dice que no os afanéis por el día de mañana, por qué habéis de comer, qué habéis de vestir. Buscad primeramente el reino de Jehová y su justicia, el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura. Si nosotros obedecemos a Dios, y Jehová es nuestro pastor, y Jehová dirige nuestros pasos,
Dios va a traer todas esas cosas a nuestras vidas. Dios va a suplir nuestras necesidades de vestido, de comida, de casa. Todas esas cosas Dios las va a suplir. Pero debemos tenerlo a Él como pastor. Porque para lo que es imposible para el hombre, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y cuando nosotros no buscamos que Dios sea nuestro pastor, nosotros nos estamos colocando a nosotros mismos como pastores de nuestras vidas. Entonces, si hay una crisis, hay un momento difícil, en los cuales nosotros como seres humanos no vamos a poder acceder, ya sea a comida, ya sea a esas cosas tan necesarias para la vida, nosotros no vamos a poder acudir a Dios y decirle: Dios, satisface esta necesidad. No, porque como nosotros hemos asumido una actitud de que nosotros somos los pastores de nuestras vidas, Dios va a decir: bueno, soluciona tú. Yo te ofrecí ser pastor de tu vida, pero tú no me dejaste, va a decir Dios, tú no me dejaste. Tú quieres ser pastor de tu vida. Tú quieres satisfacer tus propias necesidades. Bueno, ahora que se te presenta un problema, esto que es difícil para ti, bueno, hazlo tú. Y en esa situación no vamos a poder hacer nada cuando escapa de nuestras manos. Pero a Dios nada se le escapa. Esa es la bendición. Una de las grandes bendiciones de tener a Jehová como pastor de nuestras vidas. Que a Dios no se le escapa nada. Y hay momentos en los cuales nosotros no vamos a poder acceder a algo y Dios no los va a dar. Tenemos necesidad de algo, Dios no los va a suplir. Dios no los va a suplir. Entonces, una gran bendición tener a Jehová como pastor de nuestras vidas. Tenemos el amparo de Jehová. Y algo muy importante, aquí dice que estaban dispersas. Dispersas. Cuando unas cosas están dispersas, cuando yo me pierdo, ustedes podrán decir, vamos a hacer un poco, a ilustrar esto, a ilustrarlo. Una persona puede tomar un camino, un monte, y caminar y no llega al sitio, no llega a ninguna parte. Esa persona está perdida, pero esa persona se perdió porque tomó un camino que esa persona creía que ese camino lo iba a llevar a donde él quería estar, a donde él quería llegar. Cuando nosotros tomamos un camino, tenemos un destino en nuestra mente. Tenemos un destino. Bueno, yo voy a tomar este camino porque quiero llegar a tal sitio, a tal lugar. No, yo me voy a meter por este monte y por este camino porque tal vez voy a llegar a ese sitio. O sea, voy a llegar a ese sitio con este camino. Pero a veces nos equivocamos. A veces tomamos un camino, un atajo, que no nos lleva al destino al cual nosotros queremos llegar. Eso es lo que pasa con estas multitudes. Por eso dice, estaban dispersas, o sea, estaba una por allá y otra por allá y otra por acá y otra por allá. ¿Por qué? Porque tomaban diferentes caminos. Estas multitudes tenían una necesidad. Y tomaban diferentes caminos. Tomaban diferentes vías para satisfacer esas necesidades. Es decir, para llegar a un estado, para llegar a un destino. ¿Cuál era el destino al cual estas personas querían llevar? ¿Cuál era el estado al cual estas personas, estas multitudes querían llegar? Un estado en el cual estas necesidades que ellos tenían, podían ser satisfechas. Ellos querían tener una satisfacción en sus vidas. Y tomaban muchos caminos. Porque como no tenían pastor que los guiara, tomaban diferentes caminos. Caminos que no los llevaban
a la bendición a la cual ellas querían llegar. Caminos que no los llevaron a satisfacer sus más íntimas necesidades, que pudieron haber sido físicas, porque aquí dice que sanaba toda dolencia. Tenían necesidad de palabra, de escuchar la escritura, porque Jesús les predicaba. Entonces ya podemos apreciar aquí que tenían muchas necesidades en cuanto a palabra, tenían dolencias, enfermedades, pero también tenían la necesidad del reino de Cristo. Por eso aquí aquí dice en el versículo 35 que Jesús les predicaba el evangelio del reino. Ellos tenían también la necesidad, no solamente de ser sanados de una enfermedad. Ellos también tenían la necesidad de que Jesucristo reinara en sus corazones. Porque hay personas que pueden sanar físicamente, pero espiritualmente les falta esa bendición, que es que Dios reine en sus vidas. Porque si hay sanidad física, pero no hay sanidad espiritual, nada se hace. Si hay sanidad física, sanidad en el cuerpo del hombre, y no hay la sanidad del corazón, como dice Isaías, como dijo Isaías allí en el capítulo 61, a vendar a los quebrantados de corazón, no se atienden las necesidades espirituales de la gente, ¿qué es lo que va a pasar? Esas personas se van a volver a desviar, no tienen firmeza. Esa es la necesidad más importante del ser humano, la interna, la del corazón. Esa es la principal necesidad. En tercera de Juan, si mal no me equivoco, segundo o tercera de Juan, creo que es tercera de Juan. Vamos a tercera de Juan, versículo 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, de la forma como prospera tu alma, le está diciendo acá el apóstol, de la forma como prospera tu alma, quiero que tengas salud. Porque de esa prosperidad interna, de esa llenura interna, Dios va a traer sanidad también a nuestro cuerpo. Se va a reflejar en nuestro cuerpo lo que hay en nuestro interior. Entonces Jesús sabía eso. Y Jesús les predicaba el evangelio porque era necesario que esas personas asumieran que tenían una necesidad espiritual y aceptaran el reinado de Jesucristo en sus corazones. Aceptaran a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas y se arrepintieran de sus pecados. Entonces aquí vemos las necesidades de este pueblo, de estas multitudes. Estaban dispersas, estaban buscando muchos caminos que no los llevaban a ningún lado, que no los llevaban a la bendición, a la satisfacción personal, porque esa satisfacción solamente se encuentra teniendo a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Esa es la única forma. Y por eso aquí Jesús les predica la palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí, dice la Biblia. A través de Jesucristo, Él es el camino, pero estas personas estaban dispersas, tomaban diferentes caminos que no los llevaban a ningún lado. Y es acá cuando Jesús dice algo interesante. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mas los obreros pocos. ¿Por qué dice la mies es mucha y los obreros pocos?